Dos tipos de máquinas, termógrafo, máquina rotativa. ¿Cuál es mejor de las dos? Ambas son excelentes. Tienen algunas diferencias, como por ejemplo el peso de la máquina y la inyección del pigmento entre una máquina y otra es más potente. Esta máquina, que es el dermógrafo, es la que yo recomiendo para las principiantes. ¿Por qué? Porque tiene un peso más ligero, es más fácil a la hora de aplicar la técnica, el peso, ¿ok? Te permite realizar mejor el movimiento de dedos. Esta máquina, la rotativa, es un poquito más potente que esta máquina, lo que hace que inyecte el pigmento un poco más rápido. Por lo tanto, si desean usar esta máquina, yo recomiendo que ya tengan previa experiencia con un dermógrafo ligero. ¿Por qué? Esta máquina es mucho más pesado y esta máquina inyecta el pigmento más rápido. Si no tienes una buena maniobra en la mano o no tienes el movimiento bien adquirido, puedes causar traumas a la piel e implantar el pigmento demasiado profundo. Estas son las máquinas que utilizan también para tatuar. La diferencia entre una y otra es que esta máquina es mucho más potente el motor que esta máquina. Quizás con esta máquina tendríamos que dar, con la rotativa, tendríamos que dar nada más 2 pasadas, quizás una tercera para rectificar y perfeccionar, mientras que con esta máquina sí tendríamos que dar 3 pasadas completas. Pero la función es la misma. Ambas, su motor ejerce una función rotativa que hace que la aguja haga una inyección en la piel entrando y saliendo. Ya se los voy a explicar con la aguja. Estas son las agujas que utilizo, ¿ok? Para la aguja para la máquina rotativa utilizo una aguja que es un poco más gordita, más grande que la aguja del dermógrafo. Esta aguja pertenece a la rotativa, esta pertenece al dermógrafo. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver. La aguja de la máquina rotativa, ¿ok?, se conecta a la máquina bajo presión. No tiene, esta aguja tiene como unos circulitos marcados que hace que se enrosque la aguja. En esta máquina no lo tenemos, en esta aguja. En este tipo de aguja va a entrar a presión, ¿ok? Entonces entra la aguja a presión y realizamos un ligero movimiento, un giro para calzar la aguja. Si no realizas el giro, la aguja va a quedar puesta, pero corres el riesgo de que cuando la enciendas se salga la aguja. Por eso es importante insertar y girar de esta forma. Cuando prendemos la máquina, al prender la máquina es donde vamos a notar la salida de la aguja. Si nos damos cuenta, esta aguja es un poco más gruesa, más gorda. El ruido de la máquina es un poco más pesado que la otra máquina porque el motor es más potente, es más grande el motor, pues lo que la hace más pesada, la vibración es más fuerte, lo que va a hacer que inyectemos el pigmento más profundo en la piel, ¿ok?, más rápido en la piel, y al momento de cargar, que les quiero mostrar esto también, al momento de cargar la aguja, el cargue es más rápido. Recuerden que la salida de la aguja es importante. Debe sobresalir aproximadamente entre 1.7 y 2.5 milímetros. En este tipo de máquina rotativa yo recomiendo que la aguja sobresalga bien para que no maltraten tanto la piel y que el pigmento no sea inyectado tan profundo. Cuando cargamos es mucho más rápido el cargue que la otra aguja.
el cartucho de la aguja, donde me permite cargar el pigmento, es un poco más largo, más grande que la otra aguja que les mostraré luego. Esta aguja carga bastante pigmento, pero también lo deposita más rápido en la piel. Los píxeles con esta máquina son un poco más notorios, son más grandes que con la máquina del dermógrafo, porque las agujas son más gruesas y porque el movimiento de la máquina es un poco más potente, el movimiento del motor. Por eso es importante con esta máquina mantener un buen movimiento, una buena altura, respetar el ángulo, todos los fundamentos al micropigmentar y ya tener experiencia con el movimiento pendular para no inyectar el pigmento demasiado profundo, porque esta máquina es más potente. Vamos a hablar sobre el dermógrafo, nuestra máquina preferida. Nuestro dermógrafo es un poco más fino, es más ligero, el motor también está incluido en el lápiz, pero la vibración es un poco menos potente que la máquina rotativa, pues lo que hace que la salida del pigmento también sea menos potente. La aguja, a diferencia de la rotativa, que es a presión, en esta máquina tenemos agujas que tienen una rosca, ¿ok? La cual no entra a presión, entra solamente enroscando. Tienen que hacer bastante presión, ¿ok? Y luego graduar la aguja según los milímetros en la que quiera que salga. En este caso yo voy a poner mi máquina en 2 milímetros, ¿ok? Y puedo observar mi aguja salir. La potencia de la máquina es mucho más ligera que la otra. Puedo sentir la vibración en la mano. Fíjense, le estoy quitando peso a mi mano para que la máquina se mueva. Vibra, pero es muchísimo menos que la máquina rotativa, el peso y la vibración. Para cargar esta máquina, este tipo de aguja, es un poco más lento el proceso del cargue, ¿ok? Del cartucho es más lento, tenemos que esperar aproximadamente 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A que pueda cargar bien la aguja. Y el cartucho es un poco más pequeño, lo que hace que cargue menos pigmento. Por lo tanto, cuando estamos aplicando la técnica con esta máquina, tenemos que estar cargando de pigmento eventualmente, porque nunca la piel podemos hacer contacto con la aguja si no tiene pigmento. ¿Ok? Entonces, en esta máquina tenemos que cargar eventualmente de pigmento. En esta máquina, con esta máquina de dermógrafo, los píxeles son un poco más pequeños. Son un poco más cerrados, más pequeñitos, porque la aguja también es mucho más fina. Lo que nos va a costar un poquito más al implantar la piel, tendríamos que dar quizás un poquito más de pasada. Pero cumple la misma función que la máquina rotativa, solo que es un poco más ligera y menos potente.